señalar mi preocupación respecto al desarrollo de la industria petroquímica en el sur, sobre la cual lamentablemente no se ha dicho una palabra en esta presentación. Y es que este gobierno, presidente, asumió el compromiso de promover el desarrollo del sur a través de su industrialización, para lo cual aseguró la construcción del gasoducto sur andino, una promesa que el país y particularmente la macrorregión sur viene esperando desde hace demasiado tiempo. Y es por eso que este Congreso aprobó desde el año 2007 hasta 3 leyes que declaran de necesidad pública e interés nacional la construcción de ese gasoducto y del polo petroquímico respectivo. Hace poco, en diciembre, en el último diciembre, este Congreso aprobó la ley 29.817 que va en este mismo sentido. Y en marzo, presidente, estábamos en el Cusco inaugurando con presencia del ministro de Energía y Minas en Quillabamba el inicio de la construcción de este gasoducto. Y tenemos hoy en Quillabamba, en la Plaza de Armas, un tubo que trona, ¿no?, como un monumento a la incertidumbre, porque esa es la situación actual. ¿Y por qué? Es que en junio de este año se anunció que el Estado iba a otorgar un crédito puente de 1.200 millones para la construcción del gasoducto surandino y Petroperú iba a entrar como accionista. Sin embargo, el 28 de julio se anuncia sorpresivamente que este crédito puente ya no va. Y más bien se prioriza la construcción de un ducto de etano por la costa, que se dice que iría de Pisco hasta algún lugar todavía indefinido en la costa sur. Y se anuncia además que se va a licitar un gasoducto adicional de Malvinas a Quillabamba para afianzar la seguridad energética. Esto último me parece muy bien, pero el tema es ¿qué pasa al haber quitado el crédito puente? Resulta que la empresa concesionaria se va obligada a buscar otras fuentes de financiamiento, para lo cual tiene que acreditar las reservas de los lotes 57 y 58. Lo concreto, entiendo yo, es que la construcción del gasoducto y el ducto de etano para la masificación del gas y el desarrollo de la industria petroquímica en el sur, en buena cuenta se está postergando, se ha dicho, para el 2015 en el mejor de los casos. Entonces yo quisiera que se nos explique con toda claridad y transparencia ¿por qué se decidió anular este crédito puente? El señor ministro de Energía y Minas señaló que la razón central era que la empresa concesionaria había dicho que no podía asumir los eventuales costos adicionales durante la construcción del gasoducto. Sin embargo, la empresa concesionaria dice que no, que sí estaba dispuesta a asumir estos eventuales sobrecostos. Ahora, yo quiero poner el parche, por si acaso, respecto a una campaña malintencionada que acusa a quienes estamos exigiendo transparencia en este tema de pretender favorecer a la empresa Kuntur. Y quiero rechazar esto categóricamente y decir que de lo único que se trata es de exigir transparencia y claridad, que creo que es lo mínimo que nos merecemos aquellas poblaciones que venimos esperando el cumplimiento de este compromiso tan largamente postergado. Lo claro, lo que entiendo es que la construcción del ducto de etano por la costa no es necesariamente complementario al gasoducto por la sierra, y quisiera que se nos explique cómo es que el ducto de etano por la costa no le resta competitividad y rentabilidad al gasoducto surandino. La pregunta concreta es, presidente, ¿va o no va el gasoducto surandino? Y si es que va, ¿en qué plazo? Porque hemos escuchado declaraciones que anuncian el inicio de su construcción en 6 meses, en 9 meses, y recientemente el ministro de Energía y Minas señaló que iba a firmar la adenda al contrato de concesión de Kuntur para incluir el ducto de etano a fin de mes. Entonces quisiera que nos aclare si esto es así o también eso se ha cambiado y hay una nueva posición del gobierno respecto a ese tema. Creo que es importante la transparencia, señor presidente, sobre este tema porque no hay sustento técnico, no hay sustento financiero que nos garantice que se va a asumir el compromiso, no solamente, ojo, de aprovisionamiento de gas para la Macrosur, sino el cumplimiento del proyecto integral que implica también el aprovisionamiento de etano para el desarrollo de una industria petroquímica en Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, etcétera, como había sido el compromiso de este gobierno. Presidente, quisiera, adelantando un poco el debate que seguramente se va a plantear con la presentación de los 2 proyectos de ley que ha alcanzado el Ejecutivo a este Congreso, que se nos aclare el alcance a nivel
técnico. El ministro Jorge Merino decía ante una pregunta: ¿para junio se mantiene el inicio del gasoducto? Respondía: sí, estamos en la ruta, no ha habido retraso y hasta el momento vamos bien. Lo que estamos esperando es el informe de la Corporación Andina de Fomento. Todo bien, pero extrañamente recibimos el proyecto de ley con tres componentes, ¿no? El gasoducto de etano, el repotenciamiento financiero de lo que es Petroperú y lo que significa la seguridad energética. Y este proyecto de ley, presidente, no podemos pasarlo por alto. Premier, llamo su atención. Está suscrito por usted, Juan Jiménez Mayor. ¿Cuál es su obligación? Refrendar todo acto del presidente. ¿Y qué dice en la exposición de motivos? Es el sustento del proyecto de ley. El proyecto de gasoducto andino no puede ser materializado por el actual concesionario, entiendo que es Kuntur, debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficiente y además no se conocen los clientes que estarían ubicados en la costa sur y que darán estabilidad económica al proyecto. O sea, recién nos damos cuenta que no hay reservas, recién nos damos cuenta que no hay consumidores, que no hay demanda. Yo quiero refrescar a nuestra memoria. Quien propuso a este Parlamento en diciembre del año pasado un proyecto de ley para que Petroperú pueda participar en el gasoducto fue el Ejecutivo. ¿No sabían en diciembre del año pasado que no había reservas, que no había demanda? Quien puso la primera piedra fue el Ejecutivo, a instancia del presidente. Y dicho sea de paso, no se ha avanzado una pulgada de tubería. Quien dijo que el 888 estaba destinado para el consumo local fue el Ejecutivo. Y finalmente, quien se comprometió a un crédito puente de 400 millones para la primera etapa del gasoducto fue el Ejecutivo. Y me pregunto, Premier, ¿no sabíamos acaso que no había reservas y más aún que no había demanda? Realmente, y comparto lo expresado por el congresista Bruce, estamos cayendo en una expresión bastante fuerte: la improvisación. Y digo improvisación porque no tenemos conceptos definidos de lo que se quiere por polo petroquímico, de lo que se quiere por un auténtico desarrollo. Decía un especialista en la materia que el gasoducto era el proyecto más inclusivo, más descentralista y que en décadas nos va a permitir integrar al sur del país. Y sin embargo, a través de este proyecto de ley no estamos más que alimentando su postergación. Se nos habló de un proyecto complementario y de lo expresado en los contenidos de esta ley, de lo manifestado reiteradamente por el ministro de Energía y Minas, se nos convierte en un proyecto ya no complementario, sino alternativo. Conceptos complementarios. Se nos dice que hay un compromiso de Petroperú, está en el proyecto de ley, de 400 millones para hacer el ducto al sur, para el ducto, y los 1.500 millones que son necesarios para el polo petroquímico, ¿quién los pone? ¿Cuál es el estudio fáctico para que este proyecto sea una realidad? Ninguno. Pero solo quiero recordar a este Parlamento que este mismo proyecto del ducto de etano ya fue planteado en el año 2007 por el proyecto Suez Energy y fue desechado por criterios técnicos, pero obviamente se pensó en un proyecto que involucra un auténtico desarrollo para el sur, que era el gasoducto. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Y con mayor expresión, señor Premier, ¿qué estamos diciendo? Gracias. Señalando un tema que me parece muy preocupante, que es el de Camisea. El gobierno está liquidando el proyecto del gasoducto del sur. Y lo está liquidando porque está rompiendo el planteamiento de un gasoducto que llegaba hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, a un gasoducto que termina en Juliaca, Cusco y Juliaca, no tiene comunicación directa con la costa, no abastece de gas natural la costa, pretende sustituir ese gasoducto por transporte vehicular y llevar el etanol a través de un ducto desde Pisco, donde se produciría, por una tubería hasta el sur, en la que no va a invertir ningún capitalista privado porque no tiene ningún sentido producirlo en un lugar distinto a donde va a originarse el etanol. Y esto, señor, no es cualquier cosa. Este es el principal proyecto de Gana Perú. Es el proyecto de desarrollo descentralista y de darle energía al sur del país. Y eso es lo que está siendo traicionado, señor, por este gobierno y por... Quisiera referirme al tema del gasoducto andino del sur. El gasoducto andino del sur sigue siendo el proyecto más importante del gobierno, solo que en este caso no va a haber ningún financiamiento al inversionista privado.
Y lo quiero explicar porque efectivamente estuvimos conversando con Kuntur, desde que es el 100% de propiedad de Odebrecht, y resulta que Kuntur nos presentó un número para el tramo de la selva a Quillabamba, el cual podría ser financiado con un crédito puente. Ese valor que fue presentado por Kuntur, el gobierno lo mandó a auditar a través de la CAF, y resulta que el valor que obtuvimos tenía una incertidumbre del 50%. Bajo esas condiciones, Odebrecht ha precisado que necesita 9 meses más para tener un valor real de lo que podría ser la inversión en este primer tramo. Ante esa situación, lo que hemos optado es hacer un concurso por seguridad energética y asegurar el primer tramo de la selva a Quillabamba, lo cual va a permitir primero la construcción de una planta térmica de 200 megavatios en Quillabamba y por otro lado dar redundancia a la tubería que viene a la costa. Esto es muy importante resaltarlo porque después de esta decisión se conversó con el señor Odebrecht, el dueño de Odebrecht, en la última visita que vino a Lima, y ellos siguen interesados en el proyecto y han pedido 2 cosas. Primero, la suscripción de una adenda que les permita tener la concesión de líquidos adicional a la de gas que ya tienen. Y segundo, que los ayudemos con las empresas Petrobras y Repsol, que son las que tienen los lotes en Camisea, la pronta certificación de las reservas para efectos de que puedan financiar el proyecto. Y además la generación de demanda en el sur, tanto para un polo petroquímico como para la generación de energía. Esto es muy importante resaltarlo porque el proyecto del gasoducto andino del sur sigue siendo viable. El tema de la certificación va a depender de Repsol, que ya nos ha anunciado que ha encontrado nuevas reservas y el mes de septiembre van a anunciar el número, y con Petrobras está sucediendo lo mismo. Respecto al otro tema, que es el que está en la misma ley que se ha enviado al Congreso, es la instalación de un ducto de etano de la costa de Pisco al sur del Perú. Quiero explicar que este proyecto es complementario y no excluye el gasoducto andino del sur. Resulta que actualmente lo que hacemos en Chilca y en la exportación, quemamos el etano y no se recupera. Y efectivamente el año 2007 hubo una iniciativa para construir una planta en el sur, pero fue desechada porque el nivel de caudal no era el necesario. Esto es muy importante precisarlo, porque nos va a permitir descentralizar hacia, digamos, una planta de etano en el sur, en un proyecto que tiene 3 partes. Tiene 3 partes. Primero, una separadora de etano, un ducto hacia el sur y una planta de etano. Una cuestión previa a la congresista. Muchísimas gracias. Sin embargo, no ha explicado, primer ministro y ministro de Energía y Minas, que eso lo van a pagar los usuarios, porque han establecido 2 peajes. Uno que se llama cargo de afianzamiento de la seguridad energética y el otro es el peaje adicional al sistema principal de transmisión. ¿Quién lo paga, señor ministro? Los usuarios, y nos van a cargar en los recibos de luz. En ese sentido, señor, nosotros de antemano estamos proponiendo que en el proyecto de ley y en el dictamen o en la ley final que tiene que salir, sean también los usuarios accionistas de esas empresas, porque nosotros vamos a poner el dinero, porque no podemos estar permitiendo, señor, que permanentemente las inversiones de los grandes empresarios lo paguen los peruanos. Eso simplemente es subsidiar las inversiones.